Ayolo Camotes, videos de temas de interés general. México ha sido cuna de grandes héroes. Muchos de estos fueron gente del pueblo que, cuando las circunstancias así lo requirieron, no dudaron en levantarse para luchar en defensa de lo que creyeron era lo correcto. Uno de estos fue el general José Antonio de los Santos Torres Mendoza, o mejor conocido como el Amo Torres, el cual, aunque de vital importancia en los inicios de la Guerra de Independencia, y a pesar de que una ciudad lleva su nombre y de alguna mención aquí y allá, nadie prácticamente le conoce, siendo un héroe casi olvidado de la independencia de México. Hoy deseo, humildemente, rescatar de las arenas del tiempo a este gran héroe nacional, el cual nos enseñó lo que es el honor, la humildad, la valentía y la lucha por un ideal más grande que uno mismo. Es por eso que Ayolo Camotes tiene el gran honor y privilegio de traerles el día de hoy José Antonio de los Santos Torres Mendoza, el Amo Torres, el héroe invicto y padre de la patria más olvidado de la historia nacional. El Amo Torres fue uno de los más destacados jefes militares de la primera etapa que culminaría con la independencia de la Nueva España para convertirse en México. Nació cerca de San Pedro Piedragorda, hoy municipio Manuel Doblado, en el estado de Guanajuato. Esto en el año de 1755. Sus padres fueron Miguel de Torres y María Encarnación Mendoza, ambos mestizos. Cuando era tan solo un adolescente de 13 años de edad, quedaría huérfano de padre y madre, pues estos murieron a causa del tifo. No obstante, el joven siguió adelante y, como todos los campesinos pobres de su época, vivió las fatigas agotadoras de sus contemporáneos, compartiendo las injustas condiciones sociales de su tiempo, y a la vez aprendió del libro de la naturaleza de la vida, la cual lo enseñó a ser comprensivo y tenaz. Desde muy joven, y no solo por la inquietud de su corta edad, sino para sobrevivir, se incorporó a uno de los tantos grupos de arrieros que cruzaban por su región, transportando a lomo de mulas diversas mercancías a lo largo de la Nueva España, donde recorrió muchos de los caminos del virreinato y vio y palpó de primera mano el sentir y vivir de la gente de todas las clases sociales de la época. Después de algunos años se asentaría de nuevo en su ciudad natal de San Pedro Piedragorda, y después pasaría a ser administrador de la hacienda de Totonilquillo, radicándose dentro del territorio de la misma, donde trabajaría también más tarde como administrador. De ahí dicen algunos que le vendría el sobrenombre de Amo. Por cierto, mientras laboró de arriero, el mayor tiempo lo pasó en Michoacán y Nueva Galicia, y de ahí haría muchos amigos que le serían de gran ayuda en su lucha libertaria. El 30 de enero de 1783, y cuando contaba con 28 años de edad, se casaría con doña Manuela Venegas, mujer de origen español con la que tuvo 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. De ellos, José Antonio y José Manuel se sumarían a la causa de la independencia siguiendo a su padre. Torres no contaba con una amplia formación académica ni tampoco tenía conocimientos formales de estrategia militar. No obstante, esto no le mermaría sus ánimos para unirse a la insurgencia de Hidalgo. Después del levantamiento de este último, en septiembre de 1810, el Amo Torres, junto con un grupo de trabajadores de su hacienda, se presentaría ante el cura el 4 de octubre de ese mismo año, en la recién tomada ciudad de Guanajuato, con el objetivo de pedir su autorización para encender la mecha de la insurrección en las intendencias de Guadalajara y Zacatecas. Hidalgo lo nombraría coronel y le brindaría 100 hombres, los cuales en realidad no eran mucho para el tamaño de empresa que se le otorgaba, pero Torres supo dirigirlos brillantemente, pues a pesar de su reducido número, comenzaría a lograr victorias que parecían imposibles. El licenciado don Fernando Pérez Marañón, intendente de Guanajuato, se enteró del nombramiento de Torres, reclamándole directamente a Hidalgo que cómo era posible confiar una tarea tan importante como era la expedición de la Nueva Galicia a un desconocido, mestizo, ignorante y sin preparación ni experiencia militar alguna, cuando alguien como de mayor reputación y capacidad podía hacerse cargo de ello. Hidalgo le respondería: «Me encuentro muy comprometido, con mi vida en peligro en cada paso que doy. Me veo en la necesidad de valerme de todos aquellos que quieran ayudarme, sea quien fuere, pues estos son los que me importan y no los que me censuran. Pero bueno, entonces a ti te dejo esta comisión, ya que eres más capaz y de mejor reputación. Además, sé que darás gustosamente la vida por nuestra empresa». Cierro la cita.
Pérez Marañón, al escuchar las palabras de dar la vida, como que sintió que se le bajaba la presión y algo extraño quería salir detrás de sus pantalones, por lo que se excusó nerviosamente diciendo: perdone usted, su excelencia, pero mi posición es aquí donde puedo servirle mejor como administrador. Yo no soy hombre de pólvoras. Ajá. Lo que Hidalgo no sabía es que Marañón le traicionaría, informando de sus movimientos al virrey Calleja. Y más tarde, cuando Hidalgo fuera fusilado, él redactaría la inscripción que colgaría en la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, con las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez, en la que los expondría como la causa de todos los males de la Nueva España. Así, mientras el grueso de las tropas de Hidalgo se dirigían a la capital de la Nueva España, el amo y sus hombres emprendieron la marcha hacia Guadalajara, hacia lo que parecía una hazaña imposible. Para el 1 de noviembre había llegado sin mayor oposición a Zacualco, hoy Zacualco de Torres en su honor, a unos 70 kilómetros al sur de la actual capital de Jalisco, y donde comenzó a reclutar gente. El gobernador o intendente de Nueva Galicia, Roque Abarca, trató de defenderse reuniendo a sus tropas, pero esto fue en vano. Las tropas realistas que enviaron a hacer frente a Torres fueron insuficientes, pues los 100 hombres de Torres, a pesar de su reducido número, barrieron con las tropas realistas, por lo que éstas comenzaron a huir, y como les venían pisando los talones los insurgentes, los realistas recurrieron a la artimaña de pedirle a un cura que elevara el Santísimo en la retaguardia, para que las tropas de Torres se detuvieran y ya no los persiguieran. Y así fue que el remanente del ejército realista lograría huir hasta Guadalajara, donde la gente, creyendo que habían ganado la batalla, los recibirían como héroes. Otra división realista le saldría al paso a Torres en su camino hacia Guadalajara. Esta división estaba al mando del joven coronel don Tomás Ignacio Villaseñor, rico mayorazgo de Huejotitlán y un joven que jamás había sido militar, pero sí tenía una muy amplia y brillante experiencia política y administrativa. Esta división estaba formada por unos cuantos soldados de seguridad pública, muchos comerciantes y rancheros de la zona. La gran mayoría eran españoles. Por cierto, los españoles estaban sumamente disgustados porque al mando de ellos iba un mozalbete criollo, por lo que estaban resueltos a deshacerse de él a la primera oportunidad. El 3 de noviembre enfrentarían a los hombres de Torres. Villaseñor estaba a punto de atacar cuando uno de los españoles a su mando intentó asesinarlo, disparándole a traición a quemarropa, pero la bala se aplastó en la teja de la silla de su caballo. Villaseñor, aún consternado, ordenó avanzar sobre el enemigo, pero con lo que no contaba es que en las mismas filas realistas se comenzó a escuchar: ¡Viva la América! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! Y de inmediato, y sin siquiera decir agua va, toda la caballería entera de Villaseñor se pasaría a las filas de la Amo Torres. Para colmo de sus males, y no obstante Torres, a pesar de tener pocos hombres y ninguna experiencia en el combate, tenía un don natural para la estrategia militar. Con ese talento a su favor, supo aparentar que tenía a un número mayor de soldados a su disposición, al extender a cada soldado a 20 metros cada uno de distancia uno de otro, ordenando que hicieran el mayor ruido y escándalo posible, a lo que las tropas virreinales tomaron ese ruido a que estaban siendo rodeadas por fuerzas 10 veces mayores a ellos. Este ruido y escándalo, aunado a las repentinas deserciones, crearía miedo, confusión y caos, echándose todos a correr sin saber qué hacer. Esto fue bien aprovechado por Torres, el cual, con él al frente, inició un ataque de aguja al corazón del campamento realista. El jefe realista Villaseñor fue tomado por un lazo y arrastrado con un caballo. Estaba a punto de ser atravesado por varias lanzas cuando un jefe insurgente se interpuso y decidió llevarlo a presencia de Torres. De esta manera Torres lograría una victoria sobre un enemigo mucho mayor. Por cierto, Torres trató a Villaseñor con gran consideración, diciéndole: «Joven, tengo un hijo de tu edad. Es mi orgullo. Él se crió como yo, en el campo, con la gente. Él solo quiere estar con su esposa y trabajar la tierra. Veo en usted a mi hijo. ¿Le doy un consejo? Deje las armas. Esto no es para usted. Tú eres un hombre cultivado, de negocios, de creación. Haces más falta produciendo alimentos que segando vidas. Esta lucha no es tuya. Tú eres criollo y también por ti estamos luchando. Los españoles no te quieren, pero para nosotros no eres nuestro enemigo». Cierro la cita.
a lo que Villaseñor respondió: «Calla, te juro por la Virgen Santísima que si caes en mi poder, te haré ahorcar». Cierro la cita. Torres solo sonrió como quien escucha a un niño berrinchudo que no sabe lo que dice. Pues Villaseñor, además de venir de familias ricas y poderosas, era un joven altivo que consideró que su honor estaba en juego. Fortalecido por esta victoria, el amo avanzó sobre la ciudad de Guadalajara. El gobernador, Abarca, en un derroche de valentía, huyó a todo galope de la ciudad, dejando el mando a cargo del ayuntamiento. Las tropas realistas huirían hacia Tepic y San Blas, por lo que sin fuerzas para enfrentar al ejército insurgente, la ciudad aceptaría las condiciones de Torres y se rendiría sin oponer resistencia el 11 de noviembre de 1810. En ese momento, Torres dejaría libre al joven Villaseñor. El ejército de Torres, que se había iniciado con 100 hombres, llegaría casi a los 20.000 efectivos, ingresando a la ciudad de Guadalajara de manera pacífica, ordenadamente, sin saqueos, sin linchamientos y respetando a los vencidos. Esto causó gran admiración en la ciudadanía. Ese mismo día, el amo Torres rindió parte de la toma de la Nueva Galicia bajo su mando y la de Colima por su hijo mayor, José Antonio Torres Venegas, también sin resistencia, a don Ignacio Allende, teniente general de los ejércitos americanos. Gracias a esto, toda Nueva Galicia quedaba en poder de los liberadores gracias al valor y audacia de don José Antonio Torres. La noticia de la toma de Guadalajara llegaría a oídos de Hidalgo, el cual se apresuraría para ir a la ciudad e ingresar en ella con su ejército el 26 de noviembre de 1810. Torres le entregaría la ciudad y se pondría a las órdenes del cura, donde este último asumiría el control de Nueva Galicia gracias a estos hombres sin experiencia ni reputación, haciendo eco de sus detractores. Otra muestra de la honradez y humanitarismo de Torres sería el modo en cómo cumplió la orden terminante de Hidalgo de que se confiscasen o interviniesen los bienes de todos los españoles, así como que se les pasase por cuchillo a quienes no abrazaran la causa insurgente. Pero lejos de hacerlo como un motín o saqueo, Torres se dirigió al ayuntamiento para que ésta nombrara una comisión que legalmente practicara el embargo. Efectivamente, se nombrarían a 6 vecinos honorables a quienes se les dotó de credenciales para este efecto. Fue durante la ocupación de Hidalgo en la ciudad de Guadalajara que hubo un hecho trágico. Hubo un degüello de entre 500 y 700 españoles a los cuales Hidalgo les había prometido protegerlos de cualquier clase de linchamiento público. Pero tiempo después, Hidalgo cambiaría de opinión, ordenando su degüello, bajo el pretexto que estos españoles habían conspirado contra él. Así que durante 30 noches se dio esta carnicería en la barranca de Oblatos, la cual comenzaba atrás del hospital civil de aquella ciudad. Ignacio Allende arribaría a la ciudad de Guadalajara el 12 de diciembre, y al saber de esta carnicería quedó tan asqueado que comenzó a conspirar para envenenar a Hidalgo, viendo la forma de cómo darle a beber un té de cianurito para ver si así se alivianaba, aunque con el tiempo encima y las tropas realistas de Calleja acercándose, ya no tuvo tiempo de hacerlo. Reunidos los jefes insurgentes, hicieron frente al ejército virreinal comandado por Félix María Calleja en la batalla del Puente de Calderón, esto el 17 de enero de 1811, una batalla que aconsejaron tomar hasta que Calleja estuviera más cerca, pero Hidalgo, el cual era algo terco, pensó que la superioridad de sus tropas sería lo decisivo, un error que probaría ser mortal. Torres sería el responsable de la artillería, pero a pesar de tener una ventaja numérica, los insurgentes fueron vencidos por los realistas. Esto al caer un petardo en el carretón de pólvora y municiones, lo cual originó una terrible explosión. La mayoría de las tropas de Hidalgo, asustadas, corrieron hacia todas direcciones, desertando y prácticamente dejando a Hidalgo solo. La derrota en esta batalla marcaría el declive del movimiento de Hidalgo. Torres acompañó al diezmado ejército hasta Saltillo, mientras los jefes insurgentes continuaron al norte en busca de ayuda. El amo Torres permanecería en el lugar teniendo a López Rayón como jefe. Al enterarse de la aprehensión de los jefes insurgentes, entre ellos Hidalgo y Allende, en Acatita de Baján, Coahuila, Torres propuso una expedición para liberarlos, pues estaba seguro de poder hacerlo. Pero Anaya y López Rayón se opusieron a dicho plan, pues argumentaron que primero estaba salvaguardar al resto del ejército rebelde para mantener vivo el movimiento insurgente.
A mediados de 1811 y tras el fusilamiento de los principales jefes de la insurrección, Torres continuó luchando junto a Ignacio López Rayón y José María Morelos. Sería nombrado segundo de López Rayón. Sus acciones siempre estuvieron marcadas por el valor, audacia y honorabilidad, tanto en los éxitos como en los fracasos. Por ejemplo, en una ocasión Torres solicitó a Rayón víveres, pues ya se les habían terminado, pero este último le contestó que los consiguiera del enemigo. O sea, básicamente le dijo, en términos más coloquiales, ráscate con tus uñas. Torres, en lugar de replegarse a un rincón y darle ansiedad y echarle la culpa a los demás por su mala fortuna, decidió jugarse el todo por el todo. La noche del 14 de abril, Torres atacó por sorpresa al ejército realista, despojándolo de todo lo que estuvo a su alcance: víveres, armamento, cañones, 500 barras de plata y hasta un perro, haciendo prisioneros también a todo su ejército. Durante esta batalla, le serían destrozadas la mano y el antebrazo izquierdos por parte del fuego realista. Torres, en lugar de retirarse a curar su herida, tan solo se aplicó un torniquete para seguir combatiendo, pues dijo que «aún me queda la mano derecha para luchar». Al día siguiente, junto a López Rayón, entró a Zacatecas. Posteriormente, avanzó sobre La Piedad y Atacámbaro en mayo, que a pesar de ser miembro formal de la Junta de Zitácuaro, nunca asistió, pues él decía que él tenía que asegurarse de que la zona fuera segura, además que él era guerrero y no hombre de letras, por lo que envió a Remigio Zarza en su representación. Era tal su fama de caudillo invicto que las tropas realistas, tan solo saber que se enfrentarían a Torres, preferían desertar, por lo que durante los primeros meses de 1812, el intendente de la Nueva Galicia, José de la Cruz, en su desesperación, reunió a todas las fuerzas disponibles para capturarlo, solicitando refuerzos de toda la Nueva España. Estas tropas comenzaron a asediarlo sin descanso con el fin de exterminarlo. Las autoridades novohispanas consideraron al amo Torres más peligroso de lo que había sido Hidalgo, e incluso Morelos. Poco a poco, este asedio se hizo más constante. Día y noche lo atacaban y no dejaban descanso. Este asedio rendiría sus frutos buscados, y las filas del amo Torres comenzaron a disminuir día a día. Perdería, por ejemplo, 12 cañones recién fundidos, sus pertrechos y mucha gente durante una batalla lluviosa, además de todo su equipaje personal. Pero para él lo más difícil había sido el perder a sus camaradas de lucha, a su gente. Las fuerzas realistas dejaron de combatir a otros grupos y se concentraron únicamente en él. El 4 de abril de ese mismo año de 1812, y hallándose en Palo Alto, cerca de Tupátaro, municipio de Cuerámaro, Michoacán, y con muy poca gente, y después de una valiente resistencia donde se enfrentó a una fuerza de 12,000 realistas con tan solo 400 hombres, José Antonio Torres cayó en manos del comandante guerrillero realista José Antonio López Merino. El brigadier e intendente José de la Cruz lo llenó de insultos y culatazos, sin tener en cuenta su calidad de vencido, y las heridas que cubrían su cuerpo, que según el canon de la época merecían consideración humanitaria por haber sido un enemigo que luchó con honor y haber sido magnánimo con los vencidos también en la victoria, además de ser el comandante de las fuerzas armadas enemigas. Lo tumbaron al lodo, donde fue golpeado salvajemente. De sus 400 acompañantes, la mayoría de ellos murieron degollados, y los restantes fueron quemados vivos al mandar Merino prender fuego a las trojes en los que estos estaban refugiados. López Merino remitió a Torres a Guadalajara, encadenado a una carreta de bueyes, donde llegó el 11 de mayo de 1812. No obstante de haber sido capturado y encadenado, Torres ingresó a la ciudad con la cabeza en alto, pues había prometido hacerlo así para evitar que le pusieran alguna argolla de sumisión, pues había expresado que lo habían capturado, pero jamás sería su prisionero, dando a entender que a pesar de las cadenas, él seguía siendo un hombre libre. El 23 de mayo de 1812, la Junta de Seguridad y Buen Orden, presidida por el licenciado Francisco Antonio de Velasco y de la Vara, y el cual en tiempos de la victoria de Torres le había expresado su más fiel admiración y respeto, pero tan solo de los dientes para afuera, en esta ocasión no se sintió con ganas de admirarlo ni respetarlo, decretando su muerte a través de la horca. Ese mismo día, muy de mañana, fue llevado al patíbulo para ser colgado en la Plaza Venegas, hoy sede del Mercado Corona de la ciudad de Guadalajara. Existía el temor bien fundado de que la población se alzara en contra de esta decisión,
por lo que toda la guarnición realista fue traída a la plaza para asegurarse de que se llevase a cabo la sentencia. La horca a emplearse sería de 2 cuerpos, para que se pudiera ver la ejecución por todos los ángulos. Torres subió al patíbulo acompañado de un sacerdote, y antes de ser llevada a cabo la sentencia, alcanzó a gritar: «Muero por lo que yo creo en la libertad, mi gente». Acto seguido, fue ejecutado. Horas después, a las 5 de la tarde, como lo dictaminaba la misma sentencia, el cuerpo ya sin vida fue decapitado y descuartizado ante una multitud que gritaba en protesta por la hazaña con lo que se había llevado a cabo la sentencia, gritando: «Esto no es de cristianos, sino de salvajes». La cabeza de Torres sería clavada en el mismo sitio de la ejecución. Una de las extremidades fue llevada al pueblo de Zacualco, hoy en Jalisco. Los 3 restantes fueron clavadas en madera sobre las garitas de la ciudad y exhibidas durante 40 días con el rótulo, y lo transcribo literalmente como fue escrito: José Antonio Torres, traidor al rey y a la patria, cabecilla rebelde e invasor de esta capital. No contentos con esto, los bienes de Torres le fueron confiscados. Su casa y su parcela en San Pedro fue totalmente demolida. En el solar de la misma se sembró sal y en el centro del mismo se puso un padrón de ignomia, es decir, un letrero donde se expresaba quién había vivido ahí, así como las ofensas que había cometido el propietario para vergüenza pública. Su viuda se quedaría en la más absoluta pobreza. 40 días después, los restos de Torres serían quemados y sus cenizas serían esparcidas para que no quedaran rastros de él. Torres tenía 57 años de edad al momento de su muerte. José Antonio Torres fue un hombre que defendió con valentía, honor y hombría el ideal libertario aun a costa de su propia vida. El amo Torres fue uno de los más destacados jefes militares de la primera etapa de la lucha por la independencia en la Nueva España. Un personaje a la altura de Hidalgo, Morelos, Aldama y todos los héroes y padres de la independencia, pero por alguna razón no se le da la importancia nacional que merece. Sin su intervención, la caída de Nueva Galicia no se hubiese llevado a cabo y la proclama de abolición de la esclavitud por Hidalgo posiblemente no se hubiese declarado. Y aunque el éxito o fracaso de un movimiento insurgente no puede atribuirse por sí solo a una persona, sin el amo Torres, el movimiento de independencia de Hidalgo se hubiese extinguido más rápidamente y posiblemente no hubiese tenido tampoco el mismo ímpetu con el que Morelos continuó esta lucha. Y mientras que a Miguel Hidalgo le había nacido el gusto por lo sanguinario, pasando por cuchillo a todas las tropas realistas capturadas y permitiendo el saqueo de pueblos y ciudades, lo que le restó muchas simpatías a su movimiento, en contraste, Torres fue un hombre magnánimo que respetaba la vida a los inocentes y trataba de ser lo más justo posible al momento de la victoria. Torres les perdonaba la vida a los prisioneros con la condición de que dejaran las armas. No permitía saqueos ni escándalos y además devolvió a los indígenas las tierras que les pertenecían. Esto le ganaría muchas simpatías, no solo entre la gente del pueblo, sino en sus propios enemigos. Por ejemplo, a los españoles que se les degolló en la ciudad de Guadalajara después de su toma, esto se hizo por órdenes de Hidalgo y no de Torres, el cual se opuso a ello. Hoy en día se levantan algunos monumentos en honor del amo Torres. La mayoría de los que pasan frente a ellos quizá los vean como una curiosidad, mientras que las aves las toman como un lugar de descanso. En la ciudad de Guadalajara, en el Mercado Corona, lugar donde estuvo la antigua Plaza de Venegas y donde se ejecutó a este héroe nacional, se alzó una figura en su honor, a manera de homenaje en el lugar exacto donde estuvo el patíbulo y donde se cree que pasó sus últimos segundos en esta tierra. Años y siglos más tarde, y después de varios incendios, el último de ellos de manera muy misteriosa y muy oportuna, el mercado dio pie a una construcción moderna, y la cual nada tenía que ver con el estilo que siempre mantuvo el edificio anterior. Ello ante acusaciones de corrupción, sobrecosto y otras cosas que por supuesto sabemos que son infundadas, pues nuestros funcionarios son siempre honrados, irónicamente hablando. La estatua, en honor de Torres, que marcaba el lugar exacto de su muerte, se movió a las afueras del mercado para que no estorbara la construcción. Se dijo oficialmente que era para que fuera mejor admirada,
perdiéndose de esa forma el lugar preciso, por lo menos de manera pública, de la ejecución de este héroe nacional. Más tarde, la estatua se volvería a reubicar, pero en una base mucho más sencilla, bajo el pretexto de que así lo dictaminaba el plan de construcción urbano del entorno del mercado. En realidad, así lo dictaminó la constructora del mismo, la constructora que edificó este millonario edificio en forma de sopa ramen. Dicen que su dueño está ligado estrechamente con cierto partido que le gusta revolucionar las cosas. Bueno, eso dicen pues. Hoy en día, en el lugar exacto de la ejecución, a la entrada del mercado Corona de aquella localidad, se encuentran dos magníficos tambos de plástico con gel sanitizante, los cuales luchan para combatir a ese bicho que nadie sabe de dónde vino, entre olores de tacos, comida rápida, flores, drenaje y baños públicos. En el año 2017, la estatua sería vandalizada, a pesar de estar en pleno centro de la ciudad, en una zona comercial muy importante, a escasos metros de la presidencia municipal y del Palacio de Gobierno de aquel estado, con vigilancia en cada esquina por cámaras de vigilancia, sensores, perros, helicópteros y una fuerte presencia policíaca de a pie y motorizada. De alguna manera la espada que formaba parte de su escultura fue robada. Se abrió inmediatamente una carpeta de investigación para dar con el ladrón, carpeta que está junto a las indagatorias para saber quién le lanzó la primera piedra a Moctezuma, o para dar con el asesino intelectual del presidente Madero. Por cierto, antes de terminar, aquel joven coronel Tomás Ignacio de Villaseñor, al que el amo Torres venció, capturó y trató con benevolencia y finalmente liberó, presenció y formó parte de la junta del ayuntamiento que condenó a Torres, siendo, irónicamente, el único que se opuso a la dura sentencia, pues argumentó que aunque sus crímenes eran horrendos, se le tenía que tratar con fundamentos cristianos, los cuales Torres sí había mostrado a sus enemigos. Después de presenciar la ejecución de Torres y los hechos que le siguieron, quedó tan horrorizado que tomaría el consejo que el mismo amo le daría años atrás cuando había sido hecho prisionero. Se retiró de la vida pública e incluso sus negocios los descuidó al grado que casi los pierde. 2 años antes de su muerte, se convirtió en un lego franciscano, muriendo el 18 de septiembre de 1818. Al morir, su cuerpo fue sepultado en el altar del antiguo convento, hoy templo, San Juan de Dios, en la ciudad de Guadalajara. Hasta el cierre de la edición de este video, la estatua de Torres continúa faltándole su espada, pues mientras los gobiernos parecen tener miles de millones de pesos o cientos de millones de dólares para construir proyectos de baja calidad y dudoso beneficio social, excepto quizá para favorecer a los amigos, compadres o empresas fantasmas cuyos propietarios finales no pocas veces resultan ser los mismos funcionarios, o endeudar a sus entidades como nunca antes en la historia de sus localidades con el dudoso pretexto de reactivar la economía y combatir al bicho de origen desconocido, por ninguna parte hay presupuesto para reparar la escultura de un héroe nacional, sin cuya vida estos funcionarios, modernos virreyes democráticos, no estarían donde están. Quizá no lo hacen, especulo nada más, porque el amo Torres es posible que hubiese pasado a esos funcionarios por el patíbulo, debido a la corrupción o traicionar los principios por los que él luchó. Ojalá y que algún servidor público sensible y respetuoso de la historia nacional pueda colocarle de vuelta su espada, aunque fuese de piedra o de madera, y aunque sea también pegada con cinta, pues es lo mínimo que podemos hacer para honrarle y agradecerle a este héroe por haber creído en nosotros, su pueblo. Cabe señalar que su nombre tampoco está inscrito en letras de oro en el Congreso Federal, aunque sí lo está en el Congreso del Estado de Jalisco. Zacualco de Torres, en el estado de Jalisco, se llama hoy así en honor a este insurgente, pues sería donde alcanzó su primer triunfo que cimentaría a la postre las bases de una nueva nación. Pero fuera de esto, no hay muchas menciones de él, ni siquiera en el estado de Guanajuato, en su ciudad natal, donde no hay monumento que recuerde al amo Torres ni sus hazañas, a excepción de una calle que lleva su nombre. La casa donde nació este padre de la independencia, en lugar de ser un museo de sitio, es hoy una tiendita de barrotes, una carnicería, pero no cualquiera, sino la de Jaramillo la Nueva, así como una tienda de artículos de limpieza. En el borde de la azotea de la casa hay una placa que informa que ese fue el lugar del nacimiento de este padre de la patria, pero fuera de ahí, nada.
A lo largo del país hay varias escuelas que también portan su nombre en su honor, pero esto por sí solo difícilmente nos habla de la importancia de quién fue este héroe semiolvidado de la patria, el cual fue uno de los ejemplos más excelsos que dio esta tierra de los hijos del sol. A través de este sencillo canal y de los que ven esta cápsula, Amo Torres, no te olvidamos, y aunque un poco tarde, te honramos con este sencillo video, y te agradecemos por habernos dado patria. Y la libertad, como tú, José, lo dijiste una vez junto a la fogata en el monte, cuando te preguntó aquel muchacho inquieto cómo se obtenía, aún resuenan tus palabras cuando le respondiste: ah, esa se lucha todos los días